Vamos a tener una acción principal siempre, que la cámara va a estar siguiendo la pelota. ¿Vale? Si vamos a derribar a alguien, pues esperamos, le cogemos por la espalda y le agarramos de la cintura y el otro pues que se deje caer. No es necesario que haya siempre placajes, que queden tipo rugby. Somos todos compañeros, los golpes que vamos a dar van a ser bofetones, algo con el antebrazo, empujones, agarrar. Pero no vamos a coger al compañero y le vamos a pegar un puñetazo en la nariz porque no tiene sentido, porque al día siguiente vas a tener que estar currando con él en el campamento o vas a tener que navegar con él. Una pachanguita un poco bestia, pero sin querer hacer daño de verdad al otro. Desde que den acción hasta que el Dire o Luis nos digan corte, siempre mantener la actitud que sea, pero mantenerla. Estamos en San Martín de Fromista, en Palencia, en la iglesia de San Martín. Y estamos rodando el mapa que va a ir durante toda la serie, durante los 8 capítulos, y nos sirve un poquito de transición para ver cómo evoluciona la conquista. Es clave que en estos primeros 30 años que nosotros narramos de descubrimiento y de conquista cambia toda la percepción del ser humano de lo que es la tierra que habitamos. Hemos decidido comenzar el mapa sin América, es decir, solamente la tierra conocida, sería Europa y Asia, y aparecerá ahí una manchita de tierra que es lo que hoy llamamos América. A medida que va a avanzar la serie, vamos a ir descubriendo, viajando casi siempre hacia el oeste, o siempre hacia el oeste. Que la luz varía, que se mueve, entonces tenemos tanto noches como días normales, como amaneceres, como tormentas, entonces va cambiando un poquito para que se vea la progresión y enlazarlo un poquito con lo que rodamos en la selva o rodamos aquí en los barcos. Ese es el planteamiento. Era muy importante para nosotros desde el principio que el mapa no fuese algo gráfico, no fuese algo de 3D, no fuese algo ni de infografía ni de ordenador. Este mapa lo diseñó Mateo, nuestro director de arte. Lo imprimieron, lo cortaron en 3 partes y hay una parte que está pintada y la otra la pintamos en acción. Para ello lo proyectamos, dibujamos en lápiz y una vez que está dibujado, pintamos encima. Creo que va a ser mucho más bonito y que la gente lo va a entender mejor. Los mapas eran tan cambiantes como las aventuras mismas y, claro, el hallazgo del Pacífico solo llegó a tener, yo creo, su significación plena cuando se pudo avisorar el continente en su conjunto. Mientras tanto, era solamente una cosa rara en la que de repente otro océano aparecía ahí detrás de unas sierras. Pero eso era, yo creo que fue una historia muy incompleta por mucho rato. There was an enormous thirst for gold in 15th and 16th century Europe because Europe had a trade deficit with Asia, and the Asians demanded precious metals. Europeans are looking for gold with which to trade with China in the early 16th century and with India. And China in return and India are sending back their products to the West. So you'll get the beginnings of commercial globalization on an enormous scale during the course of the 16th century. And this is a fascinating process. مرحبا. في وحدة ثانية في تونس في الحومة التحتية. Abu Ben Saif dice que es un privilegio servir a los hombres del rey. Vuestra visita honra nuestra casa. Complicaciones que se nos han presentado, el tema del idioma.
que es un idioma del 1500 y pico, y es un árabe diferente. No es ni árabe, es una mezcla de árabe y magrebí. Así que nada, tirando de audios y hablando con el asesor, que la verdad que ha hecho una fiel interpretación del texto original. Gracias, Abdel. Escúchame. El mundo es una esfera y, por tanto, se puede navegar siempre hacia Occidente o hacia Oriente y volver al punto de partida. Eso hay que demostrarlo. Magallanes, un marino portugués, plantea esa idea en la corte de Carlos V. Magallanes es lo que hoy llamaríamos un especialista. Era un navegante experimentadísimo que a los servicios de la corte de Portugal había llegado a lo que era el objetivo máximo que tenía en aquel entonces cualquier navegante: llegar a las Islas de las Especias, al país de la especiería, a las Molucas. Magallanes era un tipo que consideraba, y con razón, que no se le había dado los honores o las riquezas o los puestos o los cargos que él consideraba merecer con arreglo a sus capacidades como navegante y como explorador. Y curiosamente tenía razón. Desde mi punto de vista sería un gran hombre de frontera para las nuevas fronteras coloniales que se estaban abriendo por todo el mundo. A folha de serviço do capitão Fernão de Magalhães inclui uma acusação de cobardia ante o inimigo, uma denúncia por roubo de provisões pertencentes à frota real. Inclui também mais de 40 batalhas, 7 anos de serviço nos mares da Índia e África, 4 naufrágios e uma cocheira para toda a vida. Cuando Magallanes le ofrece sus servicios a la corona de Castilla, él ya tiene una idea en mente. Una idea que sabe perfectamente que para que los castellanos es atractiva. Unos años atrás han llegado a la Mar del Sur en la época de Núñez de Balboa. Si Castilla encuentra un paso del Atlántico al Pacífico, puede llegar a las Islas Especias que él ya conoce por el lado contrario de los portugueses y por lo tanto dentro del espacio del medio mundo que corresponde a los castellanos en el Tratado de Tordesillas. ¿Puede don Fernando de Magallanes ilustrar a todos los aquí presentes acerca de por qué debería la corona española patrocinar una expedición de tal envergadura? ¿Y qué ese camino es más corto que el que emplean los portugueses rodeando las Áfricas? Si nadie ha dado con él es porque nadie ha navegado aún esas latitudes. Capitán Fernando de Magallanes. Bienvenido a España. La expedición de Magallanes era una expedición de una ambición que hoy no podríamos ni imaginar. Es como si mandamos una flota de naves espaciales a un mundo totalmente desconocido. Primero, nadie lo había intentado. Segundo, nadie conocía con exactitud las dimensiones del planeta. Tercero, los mares por los que él iba a adentrarse tenían que partir de un estrecho o de un paso entre dos mares que nunca se había descubierto y que no había la seguridad absoluta de que existiera. Era una navegación, bueno, sin duda alguna, la expedición naval más peligrosa de la historia de la humanidad. Nunca ha habido nada igual. Estamos a bordo de la embarcación Nao Victoria, es una réplica de la embarcación que dio la primera vuelta al mundo. Muchos sitios por donde pasaron, a día de hoy te diría que no sabría cómo pasar con un barco de vela cuadra y sin motor. ¿Qué pasa? Problemas. ¿Qué tipo? De sonido. Viento, mucho viento. Y está soplando que ya ves cómo me mece las melenas. ¿Qué importancia le ves a hacer una serie sobre este tema? Espera. Estamos rodando justamente allí, está la base de Rota, y entonces los señores militares pues están haciendo maniobras continuamente. Entonces hay un portaaviones ahí en el horizonte, y entonces los helicópteros empiezan a sobrevolarte, a sobrevolarte, a sobrevolarte, a sobrevolarte. La dureza de la navegación en ese tiempo, las condiciones extremas en la conservación de los alimentos y del agua, la necesidad de instalarse en tierras que no conocían para abastecimientos simples, las condiciones higiénicas del barco, pues es una especie de monstruosidad también, ¿no? Sería insoportable para un hombre moderno. Las explosiones psicológicas pueden ser continuas, tantos tíos allí juntos en un barquito pequeño durante tanto tiempo. Realmente uno se da cuenta que estando aquí, o sea, que es mucho más fácil para un actor estar
en el barco, que es una réplica exacta de lo que era la Trinidad o la Victoria, porque entonces te das cuenta de cómo eran realmente las circunstancias, ¿no? Y aquí, que somos a lo mejor un equipo de unos 30, unos 40, pues imaginaos las condiciones de hace 5 o 6 siglos y con el doble de personas en cada una de las naves, o sea que es fácil. Y el frío que hay, porque hay una ola de frío en estos momentos, también nos lo pone bastante fácil para saber el frío que se pasaba en esos momentos en la Patagonia, ¿no? Antes de cruzar por el estrecho de Magallanes. Parte de nuestro trabajo en esta película, sobre todo, es hacer que los efectos sean invisibles, que el espectador lo vea y que le parezca que todo es real, que todo estaba allí. Quizá la parte que se podría destacar más es la reproducción de las 3 carabelas. En realidad hemos hecho más naos, más naves que tenemos que incorporar en la película, pero tenemos planos realmente complejos que se han rodado con una nao original, planos muy largos en los que hemos tenido que ubicar ahí el resto de los barcos digitales y que todo eso funcione perfectamente. Quizá lo más llamativo de este proyecto es el volumen de trabajo que conlleva. Estamos hablando de 8 capítulos en una resolución de 4K, entonces estamos hablando de mucho trabajo. En concreto, en la secuencia de la Patagonia teníamos una playa con algunos actores y, claro, teníamos que añadir detrás todo lo que estaban los barcos, que estaban en el horizonte y, de hecho, bueno, pues también se echaba de menos más presencia de la tripulación. Entonces, claro, aquí la aportación de la postproducción, en este caso, ha sido como fundamental. Aquí detrás estamos ensayando un partido de calcio florentino. Es un deporte que seguramente tiene tradición medieval y es un juego. Es una especie de rugby o fútbol americano de final de la Edad Media, en el que casi no hay reglas, salvo seguramente no hacer demasiado daño al compañero. Episodios dedicados a Magallanes tenemos muchísimos personajes, son 8 personajes con motivaciones diferentes que vienen de lugares diferentes. Este partido también, según cómo se mueva, nos va a servir para ver quién es cada uno. El único problema que tenemos es con las mareas, cuando sube el agua hay que irse de aquí a toda prisa. Tenemos muchas playas cercanas con paisajes bastante diferentes para hacer no solo Patagonia, sino Filipinas, con un paisaje absolutamente espectacular. En la expedición de Magallanes había de todo, había italianos, había castellanos, había portugueses, había alemanes, había algún griego, había gente de un montón de naciones del mundo, pero los líderes eran en su mayor parte navegantes castellanos en el sentido amplio que tenía la corona de Castilla en el siglo XVI. En realidad Magallanes llevaba a un grupo de capitanes muy buenos que no había elegido él. Esto es importante. Los conflictos que aparecen en el seno de la expedición de Magallanes no son tanto entre españoles o él portugués, sino entre diferentes formas de entender cómo se tenía que llevar adelante la expedición. Todos sabían o pensaban que tenían razón. Cuando llegan las grandes discusiones y llega la gran revuelta que se produce en la Patagonia, Magallanes solamente puede responder de una manera. Como responde un capitán que está en el otro lado del mundo, en un territorio totalmente desconocido y que se juega su expedición en ese acto. No podía permitirse flaquear. Ordenó que se descuartizase lo poco que quedaba de don Luis de Mendoza y que con sus despojos clavados en picas se marcasen los límites de aquella desgraciada playa. Responde con una brutalidad absoluta, porque un capitán era el dueño, amo y señor de su barco y lo era también de todos los que iban con él, porque de él dependía la vida de todos y el resultado o el éxito de la empresa. ¡Grabación! El secretismo en una expedición marítima es muy frecuente. Claro, la información en la época es poder. El que sabe a dónde va es el jefe de la expedición. El galeón de la época se puede comparar también con el Estado moderno y el que va al frente de ese galeón tiene un poder absoluto sobre la tripulación porque si no aquello no funciona. Además es justamente entre los marinos donde se admite con más tranquilidad ese poder absoluto del capitán, porque si hay una rebelión a bordo, esa rebelión en tierra sería un crimen de lesa majestad. Y el castigo para el crimen de lesa majestad es la muerte.
Para la corona española o la portuguesa, o cuando otras naciones empezaron a hacer sus primeras expediciones navales, era fundamental contar con alguien que diera testimonio de lo que estaba ocurriendo allí. Se buscaba alguien culto, un escribano, un especialista, alguien que pudiera narrar de una manera además atractiva e interesante qué hechos estaban sucediendo al margen de lo que sería la relación que hace el capitán, o lo que llamaríamos la bitácora, el cuaderno de a bordo. ¿Cuál fue la suerte del caso de Magallanes? Pues que Pigafetta era muy bueno. Es decir, era un cronista fenomenal. Scrivo. Porto una carta di recomendación. Pigafetta es un joven muy disciplinado de la época, de los caballeros de Rodas, luego caballeros de Malta. Estas órdenes pues, son un poco lo mejor de los segundones de la nobleza europea, muy bien formados desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista físico también para la acción. Serán los grandes corsarios en el Mediterráneo frente a los corsarios otomanos. Es el gran corso cristiano. ¿Qué sabéis hacer? Escribo. Bailar, ¿Y eso que lleváis ahí colgado? ¿Que lo lleváis de adorno? Preferiría no usarla. Me gusta come decorazione. El diario Pigafetta es una obra maestra de la literatura de la información. Es como un diario de un antropólogo, un diario de un etnólogo, un diario de un viajero, y luego la información económica, que es lo que le interesa al emperador. Tiene todo ese entusiasmo de búsqueda de la fama. Él lo dice en la introducción. Dice, encontré la ocasión de conocer el mundo y de poder contarlo. Pigafetta admira mucho a Magallanes. Lo dice expresamente en su diario y no cita el Cano. ¿En verdad ese librito lo leerán el rey y su santidad el papa? ¿Y de qué les hablas? Del nostro viaje. Para poder mostrarlo al imperatore al nostro regreso. ¿Quién se nos acordará de nosotros cuando pasen los 100 años? Hago lo posible per no mencionarte. Un ánimo de aventura y de descubrir y de conocer, de conocimiento, ¿no? Que eso les hacía hacerse muy fuertes. Y luego también estaba la fe inquebrantable que tenían en Dios, ¿no? Nosotros no creo que no podemos alcanzar a entender lo que puede ser estar en un barco de estos metido 3 meses a la deriva, sin saber, sin comida, con agua putrefacta. Ya el Cano mismo, ese chico que hay allí tan joven y que toma notas de todo y que se entremete en todo y que es tan querido también de Magallanes y tal, a lo mejor le cae mal o le parece que es un espía, como podría ser perfectamente. Estamos en unos terrenos pues delicados de información y de consecución de unos fines con grandes repercusiones económicas posteriores y grandes repercusiones imperiales. Que soy socio del club de Catrón. When a historian is looking at the history of Spain's overseas expansion, the conquest and colonization of America, he or she is very dependent, inevitably, on such sources that are available. So all these people are writing from their own point of view. Historians always have to look at the different sources available to them, check and collate them, and then find what seems to them the most plausible explanation for an event. And since all events have so many causes, it's a question of choosing priorities. And of course, you have to see yourself as a historian in the context of your own time. And times change. What interests people today are not what interested our 19th century ancestors as historians. We're much less interested in that. We're much more conscious in our own age of the impact that Europeans have made on the rest of the world. And therefore, it's a very different kind of chronicle that we're writing from the chronicles of our 19th century predecessors. And what I'm saying today will be very different from what a historian
20, 30 years hence will be saying about European overseas conquest and colonization. Fue el profesor Eliot quien dijo una frase que a mí me inspiró mucho para escribir mis libros, y Eliot dice, lo que estaba ocurriendo en esos tiempos era tan nuevo, tan fascinante y tan irrepetible, que en esos tiempos solo era sensato el que quería contarlo todo. En Cero, de Movistar Plus.